Ya. Bueno, decía que puede resultar llamativo el interés de los hispanistas suecos, Johan Gil lo es, por los textos antiguos de Aragón. Entre otras figuras relevantes vienen a la mente pues dos nombres verdaderamente importantes, ¿verdad? El de Gunnar Thilander, que fue el editor de los Fueros de Aragón y también de un texto fundamental para la cultura aragonesa, como fue el Vidal Mayor, y el de Regina Yeyestan, reconocida heredianista. Toda su vida, con una dedicación ejemplar, Yeyestan dedicó pues, el tiempo del que disponía para estudiar a este aragonés del siglo XIV y su obra. Le debemos algunos artículos imprescindibles y sobre todo un libro que es esencial para la filología aragonesa, que es la edición de la impresionante compilación, la Gran Crónica de España, a partir del manuscrito M de la Biblioteca Nacional, con data de 1385. Yeyestan, que había nacido en 1918, nos dejó en 2010. No quería que su obra quedara incompleta y, en un impresionante acto de amor y dedicación a la filología, dejó un legado testamentario suficiente para que el profesor José María Enguita, que hoy nos acompaña, y su equipo en este proyecto, formado por miembros de la Universidad de Zaragoza y de la Universidad de Uppsala, completarán su edición y su estudio lingüístico de la citada compilación herediana. Y en eso estamos, 12 años después, comprometidos con llevar a buen puerto cuanto antes ese trabajo. En este equipo está Johan Gil, profesor del Departamento de Lenguas Modernas de la Universidad de Uppsala, que se doctoró por la Universidad de Estocolmo con una tesis sobre pautas argumentativas en el diálogo espontáneo, un estudio de conversaciones intra e interculturales que se publicó en 2001. Su investigación se ha orientado a diversos campos relacionados con la organización del discurso, con el habla oral, así como la argumentación y los marcadores del discurso. Fíjense que estoy hablando de una trayectoria académica hasta 2010 dedicada estrictamente a cuestiones esencialmente sincrónicas, ¿no? Pero, a su vez, desde 1995, quien es su mujer, Agnes Edlin, y él mismo ayudaron a Regina Yeyestan, ya muy mayor, a proseguir su investigación herediana. Primero en aspectos relacionados con la organización de los materiales electrónicos, pero también en otras facetas del trabajo. Por lo tanto, nadie mejor que Johan Gil para integrarse en ese equipo de investigación que, como decía, coordina el profesor Enguita. Con él, con el profesor Enguita y en otros artículos él solo, han aportado ya investigaciones que tenemos que citar sobre los adverbios, sobre cuestiones sintácticas y sobre otros aspectos de la Gran Crónica de España. Y Johan Gil aún encuentra tiempo para la gestión académica. Ha sido durante bastantes años director del Departamento de Lenguas Modernas en la Universidad de Uppsala y ha dirigido la revista Moderna Språk, no sé cómo se dice en sueco. Moderna Språk. Madre mía, nada que ver. Ja. Cuyo primer número se publicó en 1906. En fin, agradezco a Johan Gil en nombre de todos los miembros del Grupo Aralín que haya querido volver a Zaragoza. Él ha estado ya aquí en varias ocasiones para hablarnos de un tema tan interesante como la caracterización lingüística de la Gran Crónica de España a partir de algunos adverbios y pronombres adverbiales. Me consta que él se siente muy feliz de estar aquí en Zaragoza y con nosotros, en donde sabe que le queremos de veras. Te dejo, pues, Johan. Ay, madre mía. Muchísimas gracias, Vicente. No sé realmente cómo seguir después de esta introducción tan benévola. Pero bien, sí, es verdad. Estoy muy contento de estar aquí. Estoy muy contento de formar parte de este grupo de investigación. Bajo la suspección del profesor Enguita. Es verdad que yo antes del 2010 no había dedicado mucho a la investigación diacrónica. Eso dicho, yo tenía un interés, digamos, de siempre de la lingüística diacrónica, así que estoy muy contento, muy feliz de poderme dedicar a esto ahora. Bien, lo que os intentaré explicar aquí es parte de lo que
nos comentó Vicente Lagüens, es decir, el estudio de la Gran Crónica de España, el estudio lingüístico de la Gran Crónica de España. Entonces, os voy a presentar algunos rasgos que a su vez pueden contestar ciertas preguntas relacionadas con el aragonés medieval y también relacionadas con el estatus de las obras heredianas, en qué sentido son representativas de algún tipo de lenguaje literario aragonés. Este más o menos será, a ver si llego a tiempo, porque si no me voy a ir quitando cosas, pero bien, ya no hace falta decir mucho sobre Regina, porque ya nos ha dicho bastante Vicente, pero algo tendré que decir, porque sin ella no estaría aquí. Tan simple de, si no me estaría dedicando al aragonés medieval, para nada. Y sobre el proyecto de edición también, algunas palabritas. Y después lo que es el tema principal de la conferencia tiene que ver con una serie de adverbios o pronombres adverbiales que son fundamentales en la descripción de la obra herediana. Y vamos a ver cómo funcionan. Y vamos a ver además si tienen un funcionamiento más o menos igual a lo largo de la obra, o si es que haya diferencias cuando hay diferentes fuentes, porque esa es una cuestión fundamental a la hora de estudiar Heredia. ¿Es un lenguaje homogéneo o no? Y para eso hay que aportar datos, hay que aportar análisis para saberlo bien. Entonces, inde, ibi, ibidem, que son elementos latinos, claro, que son pronombres adverbiales, y después la, hora y agora, adverbios claramente, también marcadores que vamos a ver, y después lo que estoy haciendo últimamente que tiene que ver con los refuerzos de la negación, que es un tema apasionante, la verdad. Tengo que decir que, como os dijo Vicente Lagüens, lo que presento aquí para nada es mío exclusivamente, sino que la mayoría de esto ha salido en colaboración con el equipo y sobre todo con José María Anguita. Muchas reuniones por Zoom han sido, ¿eh? Bien, bueno, si estoy aquí es por culpa, entre paréntesis, de esta señora que aquí está en el balcón de su piso en Uppsala. Vemos las torres de la catedral ahí de Uppsala. Y como ya dijo Vicente, pues se dedicó a la obra herediana durante muchísimo tiempo. Empezó su tesis doctoral en el 52, no 1952, fijaos, 1952. Publicó su tesis en el 64, que esta obra es referencia obligatoria en la investigación herediana y del aragonés también, claro está. Y después continuó sobre esta misma obra, la Gran Crónica de España, hasta dejarnos este legado que os comentó Lagüens. Y el propósito de nuestro proyecto actual parece muy simple, que es publicar esta edición. Obviamente no es muy simple porque es una obra inmensa esta, es una obra inmensa. Entonces, por un lado, fijar la edición, según las pautas de Regina Wierstam, que es un trabajo que son 2.000 páginas en Word, o sea, 2.000 páginas, o sea, muchísimo trabajo. Y además, establecer un estudio lingüístico sobre los rasgos fundamentales de la lengua incluida en esta obra, que obviamente con 2.000 páginas es también mucho trabajo. También nos planteamos, y estoy muy contento de haberlo hecho, un simposio en honor a Regina Wierstam para su centenario, sí, que se celebró en esta misma ciudad hace ya 3 años y medio, fijaos. Los miembros del equipo, pues, 3 de los cuales están aquí. Aquí tenemos a Heredia, siempre incluyo esta imagen. Es un manuscrito fantástico, muy fácil de leer. Entonces, lo que voy a intentar explicar son una serie de rasgos que tienen que ver con, diríamos, esto no es muy científico decirlo, pero palabras un poco más funcionales. Porque el aragonés medieval ha sido descrito por su fonética, por su léxico más que nada. O sea, también hay otras cosas, pero en cuanto a aspectos un poco más funcionales, tenemos que seguir aportando más datos. Todavía no sabemos lo suficiente para caracterizar. Bueno, algunas cosas no, pero bastantes sí. Y los descendientes de estos pronombres adverbiales latinos, es un caso de eso. Inde, ibi y ibidem, que tienen en latín
tenían en latín estos valores, el locativo, temporal y demás que veis allí, que estos valores obviamente llevaban consigo a la románica, ¿no? A las lenguas vernáculas después. Entonces, esto es el bagaje que tienen al entrar en la lengua vernácula. Bien, entonces, ¿qué es lo que vemos en el lenguaje, en la obra? Pues que el valor temporal desaparece, no está, ha perdido eso. Inde mantiene el partitivo, al igual que ibi, mientras que ibidem no tanto. Vamos a empezar con inde. A la hora de empezar a analizar estas formas, nos dimos cuenta de que parecía haber tres formas un poco diferenciadas. Una forma más originaria, que es ende, claro, más parecida a la forma latina, claro está. Y dos formas reducidas, que podría sospecharse que son más gramaticalizadas, pero habría que ver en qué contextos aparecen y qué función tienen. Los usos, como os comenté, de inde, locativos, de partitivos, y también este otro uso de complemento de régimen que bueno, es un poco más complejo. Los locativos son, como en latín, los más frecuentes. Aquí tenemos a tornosende, saleosende, sentornó. Tenemos esa partícula, podríamos decir, es un pronombre, claramente, funciona como pronombre sintácticamente hablando, tiene algún tipo de función adverbial, sí, también, pero se asocia siempre con verbos de movimiento y sobre todo con el pronombre reflexivo se. Y después tenemos esos usos partitivos, donde ese elemento se utiliza para referir anafóricamente a un conjunto anterior. En este caso son estas manzanas de oro, el conjunto del que se hace referencia, y de ese conjunto se saca alguna cantidad que viene después, en este caso otras. Y ahora me doy cuenta de que aquí aparecen algunas traducciones, y es porque estos ejemplos los puse en una presentación a hispanistas suecos, así que perdona, pero bien. Y también aparecen usos que ya son más sintácticos aún, podríamos decir, que corresponden a una paráfrasis de ello, complementos de régimen verbal. En este caso, quiero guardarte de ello. Sí, del peligro en este caso, ¿no? Bien. Entonces, esas tres formas son aleatorias, ¿hay algún tipo de sistematicidad en esto? Pues resulta que sí, que hay. Que la forma originaria, ende, tiene estas tres funciones. La locativa, que siempre es la más frecuente, ¿no se ve? Sí, perdona. Y los otros dos usos también. Así que se perfila como la forma originaria que es. Pero después tenemos estas dos formas reducidas, que presentan usos muy diferenciados entre sí. Y parece haber una especialización que, de hecho, es una característica del proceso de gramaticalización. Se especializan para ciertos usos. Entonces, la forma en, para verbos de movimiento, para esa función locativa que vimos, mientras que la forma ne, para esos usos un poco más abstractos, podríamos decir, de complemento de régimen, de usos partitivos. Curioso, muy interesante verlo. Y resulta que esto se presenta a lo largo de la obra que hemos estudiado, pues la mitad en este caso. Es decir, no parece ser una casualidad, sino que esto parece ser un sistema lingüístico propio de la obra. Otro argumento más de que estas formas son gramaticalizadas la tenemos en la sintaxis, cómo se colocan. Entonces, mientras que la forma originaria, ende, pues se coloca antes o después, más o menos al metal, según los patrones sintácticos vigentes en esa época. Las formas reducidas tienen una colocación mucho más fijada, lo cual también es una característica de la gramaticalización, la fijación sintáctica, en este caso antes del verbo.
Así que no parece ser una casualidad que hay un tipo de sistema aquí. Entonces, resumiendo, podríamos decir que del latín tenemos esta forma inde, que llegó al aragonés, convirtiéndose en ende, claro, esa I breve, que sabemos que pasa a E, ¿no? Todos, ¿sí? Bien. Y de ahí han salido dos formas, por lo visto, por lo menos en esta obra, diferenciadas, que no, o sea, esas formas no responden a una fonética sintáctica, sino que a funciones. Y lo que cabría que esperar es que esta forma originaria desaparezca. Digamos, eso es siempre lo que pasa en este tipo de procesos de gramaticalización. Claro, no estamos haciendo un estudio de diacrónica así siguiendo, porque obviamente esto es un corte sincrónico, pero en la diacronía. Bien, pasando después al segundo conjunto, ibi-ibidem, los significados originarios son locativos, claramente. Y ha habido cierta discusión sobre ibidem, que es de dónde viene, pero en la obra está claro que viene, o sea, lo que se presenta es una forma enfática de ibi, o sea, no es en ese sitio, sino en ese mismo sitio. Es un poco de un refuerzo de esa localización. Y ahora solamente esto os lo muestro para indicar un poco la complejidad de estudiar este tipo de obras, porque fijaos en la cantidad de formas que aparecen. La lematización, Elena. Esto, o sea, toma bastante tiempo sacar todos los ejemplos, porque aparece en cualquier tipo de combinación de grafías, podríamos prácticamente decir. Pero se puede, con paciencia y tranquilidad todo se resuelve, ¿no? Esto obviamente no hay que verlo todo, pero para indicaros un poco, ibi-ibidem tiene sobre todo usos locativos, de indicar en ese sitio, como tenía en latín. Pero también aparecen bastantes usos con haber impersonal, eso es lo que es hay hoy en día, ¿no? Que a veces señala una localización y a veces no. Entonces ya más bien es una expresión de existencialidad. Lo que es interesante aquí es la evolución de la noción locativa, que aparece ya como una señal de algo no exactamente un lugar o un sitio, sino que algo que se puede inferir como un sitio o algo que ocurre en algún sitio. Vamos a ver de qué se trata eso. El locativo figurado. Entonces, el empleo locativo de estos elementos es lo que vemos sobre todo. Y combina con verbos tanto dinámicos, es decir, de movimiento, como verbos no dinámicos, que son estativos. Es decir, el elemento en cuestión no hace ninguna selección entre ellos. Funciona, ahí tenemos mueren y pierden, que obviamente son estativos, mientras que van es un verbo de movimiento, un verbo dinámico. Y también, como vemos en estos ejemplos con haber impersonal, tenemos el primer ejemplo ahí, que es una localización clara. Algunos y hubo, es decir, en ese sitio había esa gente, mientras que en el otro pues no hablamos de ningún tipo de localización, porque hablamos en el mundo. No hay ninguna peor cabeza que la de la culebra, ni peor ira que la de la mujer. Pues lo dice Franz Herediano. Claro, ahí no es ningún sitio, sino hablamos en general. No existe, no hay. Entonces ahí tenemos un desarrollo un poco más hacia lo abstracto. El locativo figurado fue una nuez muy dura para nosotros. ¿Cómo explicar estas cosas? Porque hay como una escala de cosas que son fácilmente, digamos, reconocibles como un lugar, aunque no son un lugar. Aquí, por ejemplo, los establecimientos de Útico es un escrito, o sea, no es un sitio, es un libro o alguna cosa así. Pero se puede entender como un sitio porque hay algo ahí, o sea, lo escrito está ahí, en ese libro. Fijaos en la preposición, en el libro. Claro, se puede entender como una localización. Pero también tenemos cosas que son un poco ya más, no sé, abstractos no, pero un poco más apartados de eso. Ya no es un lugar, sino que son cosas que se pueden asociar con un lugar. Entonces, en este caso, el segundo ejemplo, su consejo del fecho de guerra, pero no es para nada en un sitio, pero se realizó en algún lugar. Y de ahí se puede entonces
llegar a esa idea de que ese I en ese Consejo del Fecho de Guerra no es un lugar, pero se entiende como un lugar. Y también tenemos casos, como el último aquí, más abstractos aún, donde ese elemento I refiere a toda una oración. El ejército de los francos se venciese y comenzase de fuir, etc. Entonces, lo que hace I es retomar todo ello, no sabiendo qué remedio tomarse con respecto a todo eso que acabo de decir. Entonces, aquí ya es una cosa bastante más abstracta. Y se acerca a lo que vimos con el complemento de régimen, pero no es un complemento de régimen porque no toma la misma preposición. Pero sí que tenemos algunos ejemplos parecidos también, que son, ya se construyen con preposición, se responden a una paráfrasis con de ello, así como la luna crece, etc. Y aquí esto es cosa maravillosa porque ninguno natural no y sabe dar recuadro, es decir, nadie sabe explicar, dar explicación de ello. Eso sería la construcción en aragonés. Bien, eso va quizá un poco rápido, no sé, perdóname si es así, pero bien. Pasamos al segundo grupo de pronombres, en este caso no son pronombres, sino que son adverbios. La hora y agora, que son dos adverbios en aragonés, fundamentales, digamos, en la lengua, porque no hay otras. La hora corresponde a entonces en castellano, entonces o entonces, ese tipo de cosas no aparece en la Gran Crónica de España, no hay ningún ejemplo de ello, sino todas las funciones descritas para entonces pues corresponden a la hora. Y agora, pues claro, también es un elemento muy importante en la hora. Entonces vienen también, obviamente, de formas latinas, que son deícticas, esas formas, es decir, se desarrollan a partir del eje deíctico de yo, aquí y ahora. En este caso, obviamente, es el eje temporal, el ahora. Entonces, tienen su sentido a partir de ese eje temporal. Y obviamente estamos hablando de una crónica histórica, lo cual implica que, o sea, es un suceso es una narración de sucesos históricos en tiempo pasado. Entonces, claro, la hora tendrá mucha cabida ahí, porque se habla mucho de lo que pasó antes, ¿no? Mientras que ahora se supone que no tanto, porque hay bastante poco en discurso directo, por ejemplo. Pero bien, hay que saber cómo está la cosa. Sabemos que estas formas tienen continuidad en otras lenguas románicas y han sido descritas ahí, su funcionamiento, en lengua medieval, en lengua moderna también. La hora es digamos, en nuestra obra figura muchísimo, y no solamente ahí, sino también en muchos otros textos del aragonés medieval. Entonces, la hora primero, para entender cómo funciona esto, porque claro, una cosa es hablar cara a cara, o sea, hablando de elementos dícticos, ¿no? Tienen su significado a partir del momento de enunciación, ¿no? O sea, aquí significa el sitio donde estoy yo, y el ahora es el momento en que lo digo. Pero si hablamos de un texto narrado en tercera persona, pues eso cambia, o sea, no es lo mismo. Y entonces, lo que es fundamental en la hora es, bueno, conocer obviamente esa parte díctica, pero también reconocer que para que esto funcione en un texto escrito tenemos que tener una referencia anafórica, porque si no, esto no tiene ningún sentido. Entonces, este ejemplo aquí, tan gran destrucción que sostuvieron la hora, para entender la hora tenemos que tener el contexto anterior, en aquella batalla en este caso, que es allí donde esto ocurrió. Entonces tenemos una referencia anafórica. Y eso es fundamental para lo que vamos a ver para la hora, porque los usos que ha desarrollado el aragonés medieval muchas veces tienen que ver con esa capacidad de referir anafóricamente a lo anterior. Otra vez muchísima información, lo siento, pero solamente para dar una visión de conjunto, para la hora vemos que se utiliza como adverbio temporal para indicar lo simultáneo, pero también lo que viene después. Sobre todo es un tipo de conector para indicar sucesión de hechos. Vamos a ver en qué consiste. Eso es muy común en las crónicas medievales.
Curiosamente también, muy interesantemente, curiosamente no quizá, pero interesantemente también tenemos usos consecutivos, que eso también lo tenemos para entonces en español. Y el desarrollo de este tipo de función consecutiva en Heredia corresponde más o menos cronológicamente al desarrollo de entonces en castellano. Es más o menos por el mismo tiempo que aparecen estos usos. También algunos pocos usos como una conjunción, la hora que. Entonces, como adverbio, lo que hace es, como se podría esperar, en primer lugar, señalar simultaneidad, al mismo tiempo que se dice, o sea, señala el momento de enunciación de alguna manera. Y siempre se presenta algo que está en un segundo plano, es decir, información adicional de trasfondo de alguna manera. Es decir, no son los hechos mismos, sino que es algo que está, una información extra, ¿no? Ahí tenemos a César Octaviano que por esos momentos, por aquel entonces, en esos tiempos, estaba haciendo guerra en España. También tenemos usos un poco más, no muy claramente fijados a un momento dado. En ese momento o sea, tenemos una adoración, o puede ser una adoración larga o corta. Porque en este ejemplo 2 que tenemos aquí se trata de un momento bastante breve, ¿no? Que cuando llegan esa gente, César estaba leyendo un libro, digamos, en ese momento mismo. También es fundamental ver que la hora, pero eso yo creo que tiene más que ver con agora que con la hora, pero se utiliza en construcciones contrastivas, y sobre todo con agora. Ahí tenemos clamada la hora tiscatre, es agora la ciudad clamada. O sea, se hace un contraste entre un antes y una hora. Y en todos estos casos, la información que introduce la hora es una información de trasfondo de segundo plano. Si pasamos, sin embargo, al uso de posterioridad, es decir, de sucesión, claro, no es lo mismo. Entonces introduce un nuevo hecho, una nueva situación. Entonces ya no es, eso es lo que vale, eso es el primer plano, claramente. Y aquí primero ocurre algo. Es el rey Radulfo dice esto y después responde este otro, como un segundo acto, ¿no? Entonces ocurre después y es lo que se introduce, eso está en primer plano. Este ejemplo es muy largo y quizá no hace falta leerlo todo, pero lo incluyo porque allí hay casos un poco más borrosos en que no es muy fácil fijar digamos, el tipo de función que tiene, que parece desligarse un poco hacia una función más abstracta, que vamos a ver que también existe. Aquí tenemos la hora, olvidaría ante todas las alianzas, eso se parece un poco a una construcción condicional, que vamos a ver que eso es un poco especial en estos casos, y eso da paso a lo que vamos a ver después, a la función consecutiva. Es decir, si esto ocurre, ocurrirá esto. Si esto otro. Es decir, esto da lo otro. Hay una relación de causa y consecuencia. Pero como vimos, la función primordial es la de conectar y hacer avanzar la narración de sucesos. Y eso es algo que se ha visto bastante en el francés, el italiano sobre todo, en las crónicas medievales, que se utilizan muchísimo las formas análogas ahí. Y claro, algún tipo de función temporal también sigue teniendo, al igual que entonces en español ahora, que lo utilizáis todos, me imagino, que tiene algún tipo de idea temporal, pero se utiliza para introducir nuevos hechos en una serie de eventos, en las narraciones sobre todo. Y entonces, como tal, tenemos otra vez un tipo de fijación funcional, gramaticalización, como vimos antes. Y por tanto, la función primordial no es la de señalar a tiempo, sino que señala sucesión de eventos. Pues ha habido un desajuste, un cambio, una especialización. Y además, lo cual es común en el proceso de gramaticalización, tenemos
una fijación sintáctica, como vimos con en y ne, de inde, ¿no? Porque aparece siempre al principio de oración. Y tenemos también un cambio de frecuencia, porque aumenta su uso en este tipo de función. Y para nosotros son más de 2/3 partes corresponden a este tipo de empleos. Y solamente incluyo uno, podríamos tomar cualquier parte de la obra y hay montones de este tipo de cosas. Aparece allí la hora para introducir siempre nuevos giros en la narración. Y aquí, por cierto, también corresponde con cambios de hablante, es decir, algo nuevo ocurre, lo cual es muy común en la obra. Y también podemos ver ahí en el último ejemplo, la hora severo, etc. Tenemos el verbo que aparece después, dio, viene modificado por un adverbio que es apres. Entonces la hora en este ejemplo mismo pues no es adverbio, sino que es conector. También esto es un poco más difícil, pero sí que hay casos, esto lo sabemos de todas las lenguas románicas, de allora en italiano, de alors en francés y también de entonces en español, que estos elementos han desarrollado funciones como marcador discursivo. Entonces, lo interesante sería ver, esto también se da en las obras de Fernández de Heredia, pues un poco se da. Lo que tenemos sobre todo es un tipo de relación temporal, es decir, cuando X, entonces Y. Es una relación temporal, en este ejemplo por lo menos, cuando Scipión, sabía esto, entonces el joven respondió. Entonces, cuando se había cumplido algo, ocurrió lo otro. Para nosotros los humanos es muy fácil inferir de ese tipo de estructuras una relación causal. Esto ocurre en todas las lenguas. Y de hecho sí que tenemos ejemplos de ese tipo. O sea, no solamente es después, sino que se infiere que ese después viene como resultado de lo anterior. Y aquí tenemos un ejemplo donde se habla en términos generales, no son sujetos concretos, sino habla en términos generales, ¿no? Cuando la tierra está hallada, la hora, el oro es allí descubierto. O sea, no se habla de un momento concreto, ¿verdad? Se habla en términos generales. Esto ocurre. Si esto, esto otro. Hay una relación de causa y de consecuencia. Bien. Después, para ahora, la situación es un poco más fácil, podríamos decir, en cierto sentido lo es, porque es sobre todo adverbio. Lo que ocurre, y esto no lo sabes tan bien, eso lo hemos comentado mucho, José Manuel, a ver si me riñes después, porque si está mal hecho, pero bien. Lo que sí es que estos usos adverbiales son más diferenciados entre sí. O sea, a diferencia de lo que vimos para la hora, los usos tienen más matices. También hay usos como marcador, sobre todo de metatextual, y también algunos como locución conjuntiva, al igual que vimos con la hora. Agora que, agora una cosa, agora otra cosa, como ahora en español. Ahora obviamente es más interesante aún desde el punto de vista de la dixis, porque claro, es una obra narrada en tercera persona, entonces un adverbio díctico asociado a la primera persona no debería tener mucha cabida. Bueno, sí, en los pasajes en discurso directo sí, ahí podría perfectamente aparecer y ahí de eso también aparece. Y ahí son ejemplos de ese tipo, discurso directo. Y tenemos tres, usos un poco distintos. Uno es el uso, prototípico, en el momento preciso de enunciación, es en este momento mismo. O también viendo ese momento como más alargado, en la actualidad. Entonces, en el estamiento como ahora eres, es decir, en este momento mismo. En el segundo ejemplo, si él fuese ayudado con su hermano, no fuera ahora ninguna mención de todo el nombre hermano. No habría en estos momentos, en estos tiempos, en la actualidad, ninguna mención. Entonces es un momento más alargado. Pero también vemos una extensión de este centro díctico, es decir, de la hora, del momento, ¿no? Hacia el después y el antes. O sea, hace un instante, es decir, un poco antes,
O sea, se alarga un poco ese centro díctico y en este ejemplo vemos por qué humiliaste tú la nuestra gente, ahora te has dejado vencer. Y claro, no es el momento mismo que se deja vencer, que eso ya ocurrió un poco antes. Y vemos con el tipo de verbos, el tipo de tiempos verbales que aparece, que son el perfecto compuesto siempre. También tenemos ejemplos cuando se refiere al futuro, pero al futuro muy próximo, claro, ¿no? La fin de tu vida y la de Antigón es ahora. Es decir, no es este momento, claro, porque todavía sigue vivo. Pero si esto no se cumple, pues esto va a suceder después. Entonces, claro, es un poco más hacia adelante. Interesantemente también aparece en la narración. Y ahí tenemos dos usos distintos, podríamos decir. Es decir, uno de esos usos es por parte del narrador, que emplea ese tipo de mecanismo para relacionar algo en la época anterior del que se habla, de que habla la obra en ese momento, con la actualidad del narrador. Por ejemplo, ¿no? La ribera de Albola, que ahora es dicha Tibre. Es decir, en el momento de redacción de la crónica se llamaba Tibre. Y también tenemos, como el otro ejemplo, viene el agua así grande como face agora, es decir, en nuestros tiempos. Los momentos de redacción de la crónica, la gente que la lee. Y adicionalmente también hay un uso que es muy común en las narraciones modernas también. Se ha estudiado sobre todo para el inglés, del them. Para now, digo. En tiempo pasado, utilizando un elemento díctico para la actualidad en tiempo pasado. Es un poco como una señal de que algo cambia. Se llama un díctico desplazado en la literatura anglosajona. Y ya tenemos un ejemplo que veis que todo está en tiempo pasado. Primeramente ya era infiesto la nobilidad, mas ahora les era muy infiesto. Ahí debería suponerse que aparecería la hora, es decir, en ese momento, entonces, ¿verdad? Pero aparece ahora, ejemplos de ese tipo. Y siempre aparece con algo que es un poco inesperado, como que aquí aparece algo que no habríamos podido esperar de lo anterior. Y eso también se ha visto en el inglés, así que es un poco lo mismo. Pero interesante sí que es. También tenemos usos ya más funcionales, podríamos decir, claro, todos son funcionales, pero más relacionados con el tipo de obra que es. Una crónica medieval, una narración, se emplea ahora para señalar que hay algún tipo de cambio en partes discursivas, diríamos, en los planos discursivos de la obra, que se pasa de una cosa a otra. Y sobre todo con verbos de decir, como ahora hablaremos de, ahora se contará, ese tipo de cosas. O también, como en este caso, ahora deja la historia de hablar. Ahora, aquí ya no hablamos de esto, sino que pasamos a otra cosa. Entonces ahí es un marcador metatextual con una función pragmática fundamentalmente, para indicar al lector que aquí pasa algo, aquí cambia algo, que hay que fijarse en ello. Y también esto es un poco más difícil porque hay pocos ejemplos y sabemos que en español tenemos ahora bien, tenemos también el ahora parentético, que son marcadores exclusivos, pero que esos elementos se desarrollan bastante tarde en castellano, en el siglo XIX, XX. Entonces no cabría esperar que hubiera muchos casos de ese tipo en la crónica, pero sí hay algunos que son un poco interesantes, por así decirlo. O sea, no voy a decir que son marcadores, pero así parecen. Porque si os fijáis en este ejemplo, es un poco difícil clasificar este agora de aquí como un adverbio o como un marcador metatextual como los antes. Aquí más bien parece tratarse de algún tipo de señal también, ¿no? Pragmática muy parecida a la que vemos que en ahora bien, para cambiar de plano, para introducir algo, como dije, quizá no esperado, que no cabría que esperar de lo anterior.
Algunos ejemplos, muy pocos, pero son interesantes para seguir estudiando para el aragonés. Si es que se dan estas cosas tan temprano, pues eso es un dato muy importante, la verdad. Muy bien, que voy muy rápido, ya me doy cuenta, perdóname. Pasamos a lo que es la última parte de la presentación, que es un tema complejísimo que tiene que ver con la negación. La negación en las obras heredadas en general, esto lo sabemos, lo que ya hemos trabajado, es una cosa bastante compleja. Y bueno, la idea obviamente es describir el uso de la negación en la Gran Crónica de España, pero que son tantos usos, pues me voy a limitar aquí a algunos elementos que utilizamos para reforzar la negación. Y son pas, res y punto. Aquí tenemos algunos ejemplos para que nos vayamos dando cuenta un poco. Lo defendieron non pas solamente con lures armas, más con lures cuerpos. Non vido res de aquella visión. Este ejemplo es gracioso a mí. Crevaban las peñas y las otras piedras, mas tanto no cavaron que nunca pudieron trobar punto de agua ni ninguna humedad. O sea, tenemos una serie de elementos negativos aquí, ¿verdad? Entonces, algunos de ellos intentaré explicar ahora. Esto obviamente está algo que está en curso, que todavía no lo sé completamente. Sí, seguramente estoy pensando mal en algunos momentos, aquí decídmelo. Para dar alguna idea de lo frecuentes que son, vemos que pas es el elemento más frecuente en esta obra, mientras que res le sigue. Es interesante ver los casos de nada, que no son muchos, pero sí que existen. También existen casos de punto, como vemos, de persona, hombre, y también de cosa, que es un tema que hay que abordar, porque no tendré tiempo de hacerlo ahora, que es también interesante. Bueno, ¿qué sabemos? Bueno, estos elementos son asociados a la negación en francés y se conservan allí. Y dos de ellos también se conservan en catalán. Pont desapareció, donde se utilizaba también para la negación. Y por lo que he podido leer, también sobreviven en las lenguas vivas. No sé hasta qué punto, pero algo sí. Sabemos que res y punto se documentan en el español medieval. Sí, efectivamente es así. Y bueno, estas son las frecuencias que ya vimos. Y entonces, si empezamos con pas, vemos que existe en el aragonés medieval. No sabemos exactamente cómo se emplea, pero se ha descrito. O sea, se ha descrito que existe. Mucho más que eso, no. Sin embargo, sabemos de las otras lenguas románicas, sobre todo de los trabajos de May-Britt Mosegaard Hansen, una colega danesa, que ha estudiado el francés medieval. Sabemos bastante sobre la construcción NEPA y su gramaticalización. Y ahí se emplea para negar una afirmación anterior, una presuposición o una inferencia sacada de la anterior. Algo parecido lo vemos también en el catalán moderno, que las gramáticas dice que se utiliza para negar posibles inferencias, que es solamente una de las tres funciones que vimos en el catalán medieval, pero bien, en el francés medieval. Pero ya, esas cosas se relacionan, claro está. Y lo que se ve en la obra es justamente la situación del francés medieval, que no pas se emplea en contextos en que hay una negación de una afirmación anterior o de una presuposición o de una inferencia. Ya veremos ejemplos de ello. Y esa negación aplica tanto a oraciones como a constituyentes de oraciones, no a oraciones enteras. Y en cuanto a su distribución por la obra, porque claro, eso no he dicho hasta ahora, pero los elementos que he comentado antes aparecen a lo largo de la obra independientemente de la fuente. Pero aquí, cuando entramos en estos refuerzos, hay que prestar un poco más de atención, porque no se distribuyen igualmente por la obra. Ahí parecen tener importancia las fuentes, más que en los otros casos. Entonces, pas lo vemos sobre todo en partes de la obra que tienen una fuente catalana inmediata. No solamente, o sea, aparecen en otras partes también, pero la mayoría de los casos aparecen allí.
el ejemplo es muy largo, pero para ilustrar este tipo de función de negar una afirmación hay que incluir la afirmación también, ¿verdad? Y allí se introduce una afirmación por el autor Celius, que habla sobre Magón y sobre todo sobre Aníbal y cómo hizo con los elefantes para pasar un río X. Y después entra ahí el narrador, más, o sea, aparece con una conjunción adversativa, más, esto no es paz bien cosa razonable. Es decir, le parece mal, esto no puede haber sido así. Entonces ahí lo que vemos es una negación de una afirmación anterior. Esto no es lo más común, porque lo más común es que se niegue una presuposición o una inferencia. Y sobre todo en estructuras comparativas o contrastivas, como no pas X ante Y, o no pas X más Y. Ese tipo de contraste bastante claro, ¿no? También hay ejemplos de X y no pas Y, un parecido. Y eso, más de la mitad de los casos de paz aparecen en ese tipo de construcciones. Y se asocian a la negación de una presuposición e inferencia. El primer ejemplo aquí, la idea es que sea de una presuposición, porque si hablamos de hombres de guerra, se suponen ciertas cosas. Y Craso se movió, no paz folgadamente, como pertenecía a hombres que debían combatir. Es decir, lo que se supone que deberían poder hacer los hombres que van a hacer guerra, sino más muy aquejadamente, es decir, iba mal, ¿no? No como se podía suponer, es una presuposición. Y el otro ejemplo ahí habla de los victoriosos, que eran los romanos, en este caso el ejército romano, y de la cantidad de personas que murió de los victoriosos. Y se introduce una matización, que no eran pas todos romanos, porque esto se podía inferir, porque se ha hablado de los romanos, del ejército romano y de los victoriosos. Claro, se supone que esa gente que muere son los romanos, pero que no son todos romanos, hay otros también. Este tipo de uso también se documenta. Y solamente para ilustrar este tipo de uso, para negar un constituyente, es decir, no una oración, tenemos aquí, generalmente son sintagmas nominales, pero también pueden ser sintagmas preposicionales, o adverbiales también. Engendraron non pas pocos pensamientos, claro, es una negación de constituyente. Y habla otra vez Craso, fue espantado y aina con la West, y non pas con todo suceso, más con turbación. Se niega un constituyente. Eso lo vemos en casi una tercera parte de los casos. Pasando después a res, el segundo elemento aquí, comenta Alvar que esta forma es abundandísima, algo es medieval. No dice mucho más, pero dice que se documenta mucho. También se documenta, eso lo tenemos por Marisa Arnal, que sobrevive en las hablas vivas orientales sobre todo. Es un tipo de negación absoluta, se niega todo. También es un cuantificador, es decir, un cuantificador negativo. Y aquí, bueno, quiero subrayar que esta forma sí que se documenta a lo largo de la obra. No hay ningún tipo de diferencia con respecto a qué parte de la obra aparece. Es decir, es un elemento que parece más o menos constante a lo largo del texto. Es decir, parece ser un rasgo herediano, por así decirlo. Y funciona sobre todo con pronombre, como elemento gramaticalizado. Tenemos un ejemplo allí que es por ninguna res, ahí es un uso sustantivo, claro está. Es bastante común esta expresión por no res o tornar a no res, que también se documentan bastantes usos de ese tipo. Y claro, es un tipo de cuantificador y por tanto el tipo de elemento con que aparece debe de alguna manera ser algo en una escala, es decir, de más a menos. Y los verbos que sobre todo aparecen son verbos que eligen ese tipo de complementos, ¿no?
hacer más o menos de algo, saber más o menos de algo. Y aquí obviamente se hace nada, porque res es eso, ¿no? La cuantificación es nula, efectivamente, ¿no? Y también tenemos bastantes ejemplos con una modificación posterior, con una preposición de, que también señala una cantidad, ¿no? Res de algo, de la honra, de lo suyo, o de una oración relativa que también de alguna manera selecciona lo que viene. Res que de aquí avant os valga calga temer. Indica algún tipo de cantidad que obviamente se suspende porque no existe. También me parece interesante comentar esta construcción, no res menos, que es muy común en las obras heredianas por lo que he visto, y que en la obra que estudiamos es un conector contraargumentativa claramente gramaticalizado ya. O sea, tiene una función contraargumentativa claramente. Y la forma la tenemos sobre todo en estructuras argumentativas, porque claro, es un conector contraargumentativo. O sea, no habría que esperar otra cosa. Por ejemplo, en ese tipo de estructuras con un nexo concesivo, ya sea que, ya fuese que, se introduce el argumento débil, ya sea que X. O sea, eso sí que es un problema, pero es un problema superable, porque lo que viene después con lo res menos es lo que vale. Vamos a ver un ejemplo de eso en un rato. Lo interesante de esto, me acabo de dar cuenta, que este uso en catalán no se documenta hasta finales del siglo XV. Es decir, estamos hablando de una obra aquí que es 100 años antes. Es interesante que aparezca con bastante regularidad en esta obra y que no se documenta en catalán al mismo tiempo. No voy a entrar en más controversias, solamente digo lo que veo. Y ahí podemos ver algún ejemplo de ello. Hablamos de Cipión, ya sea que él fuese en cara con dolor y con gravanza en su cuerpo por razón de su plaga. Es decir, ahí hay una serie de problemas para realizar lo que va a realizar. No res menos, él cabagó en la cuarta hora, o sea, lo hizo de todos modos. Es un aún así. Un sin embargo también podría ser, ¿no? Y ahí tenemos ese nexo concesivo, ya sea que. Pero también tenemos otro tipo de ejemplos donde no tenemos el nexo concesivo, pero una estructura argumentativa. Y ahí tenemos, y vino Faunio lavado, y Bruto testimoniaba como Fanio era venido sin ser convidado, lo cual es un problema, ¿no? Venir sin haber sido invitado antes, ¿no? No res menos, le dijo que él se acostase al más soberano lecho. Eso no se podía esperar de lo anterior, ¿verdad? Que venga sin haber sido invitado, es que eso no puedes o sea, venir ahí a ese lecho, a esa cama. Pero claro, no es menos, es un conector contraargumentivo, claramente. Esto habría que desarrollarlo más, me parece. Y después, el último elemento, punto, y ahí aparece tal como aparece, lo que no tiene una grafía muy unificada. Se dice sobre todo punto, pero hay punto, hay pont también, algún ejemplo, no muchos, pero algunos. Lo interesante aquí es constatar que los ejemplos que vemos están concentrados sobre todo en una misma parte de la obra, donde tenemos una fuente inmediata catalana. Y esa fuente, a su vez, viene del francés. Y eso nos parece indicar que esta forma en la obra herediana no es, digamos, muy propia, sino que viene muy influida por las fuentes. Es un poco curioso porque Pont obviamente existe en las lenguajes modernas. Pero bien, lo que podemos decir es que tiene un uso que se puede describir, un uso sistemático, ¿no? Pero quizás viene de las fuentes y no del taller mismo. Y lo que es un tipo de refuerzo puro, podríamos decir, porque significa en absoluto o para nada. Ahí constituye un elemento gramaticalizado, a diferencia, por ejemplo, de lo que vemos en los casos en español medieval. Algo.
Ahí, claro, es un tipo, digamos, que también no ha llegado tan lejos, porque sigue siendo ahí un sustantivo, aquí no lo es una partícula. Algo de eso sí que vemos, que hay ejemplos de punto de más sintagma nominal. No son tan frecuentes, pero sí que existen. Pero nunca va con el artículo indefinido un. O sea, no tenemos, lo que tenemos en castellano medieval no existe aquí. Algunos ejemplos. Primero tenemos la función gramaticalizada. Él non dudaba punto, que tal y tal cosa. La apoyada sobre los muros no fue punto difícil, no fue para nada difícil. Y también tenemos esos usos con un complemento preposicional. Nunca pudieron trobar punto de agua, ese ejemplo que vimos al principio, ¿no? Nada de agua, ninguna agua. No le fixó punto de temor, no le hice ningún tipo de miedo, no tuvo ningún tipo de miedo por ello. Aprovecho para decir solamente un par de cosas sobre cosa, persona y hombre, que esto habría que decirlo un poco más, porque aparecen con cierta regularidad. Ahí podemos ver que cosa y persona no son elementos relacionados exclusivamente con la negación, sino que se emplean como sustantivos, digamos, neutros, aplicables a contextos afirmativos y negativos también. Porque hay muy pocos casos, tanto de persona como de hombre, que no aparezcan sin ningún tipo de otro elemento negativo, como ninguna cosa, ninguna persona, o otra cosa así, ¿no? Algún ejemplo hay, pero muy pocas. Hombre, en cambio, aparece con cierta más frecuencia como pronombre, es decir, como un elemento ya más desarrollado, podríamos decir. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces ahí al principio podemos ver estos usos sustantivos, podríamos decir, ¿no? No sabía ninguna cosa de aquel hecho. Non fixó hombre en aquel año ninguna cosa. No, nadie hizo nada. Pero también vemos como estos ejemplos que después siguen el tercero y el cuarto, no le valió cosa, no le valió nada. Ahí cosa funciona como una partícula negativa, como pronombre. Y el cuarto también, ni se demostraba persona, no apareció nadie. Y hombre también lo vemos, que eso es más común para hombre, entonces, en este caso, no lo sabe hombre. Muy frecuente no es, pero sí que existen casos así. Entonces, ¿qué se puede sacar en cuanto a conclusiones de los refuerzos? Porque hay que seguir estudiándolo más. Los usos son sistemáticos, es decir, no es que aparezca una cosa aquí y otra cosa allá, no, es más o menos lo mismo, es lo mismo también que se detecta en las otras lenguas románicas, es decir, se pueden describir estos usos, pero vemos que mientras que, por ejemplo, res es un elemento que aparece a lo largo de la obra, no parece ser influida por la fuente, tenemos punto que solamente aparece en partes donde hay una fuente catalana y pas que está un poco de por medio. Entonces, son, digamos, aportes pequeños, pero bien, a esa discusión sobre la influencia de las fuentes en el lenguaje herediano. Bien, ahora termino. Y eso, podría sacarse cualquier cantidad de conclusiones de esto, bueno, espero. Pero, a lo que voy es sobre todo a eso de esa pregunta que todos tenemos, o sea, ¿hasta qué punto se puede describir el lenguaje herediano literario? O sea, ¿es que existe tal cosa o no? ¿Hasta qué punto existe? Y está claro, estas cosas que hemos estudiado, los esfuerzos de la negación tienen algunas cosas que hay que matizar, como vimos. Ahí hay influencia de las fuentes, las otras no. Esas otras cosas son constantes y sistemáticas a lo largo del texto. Lo cual indica que sí, que esas cosas se pueden describir como parte de algún tipo de sistema lingüístico. Ya, con cierta cautela, sí, pero sí. Pero también hay que fijarse en cada caso. O sea, si hablamos de un fenómeno X, sí, hablamos del fenómeno X, sino de la cosa en general. Esta cosa depende de la fuente. Cosas que sí, hay otras cosas que, y bastantes, por lo visto, que no.
Y yo sé que es un poco controversial eso, pero bien, eso lo digo. Y ahora me quedo callado.